Estábamos comentando entonces que el sistema inmunológico pues es el que se encarga eh, pues de evadir todo intento de una célula neoplásica para colonizarnos. No siempre puede, pero es lo mejor que tenemos y realmente es bastante eficiente. Todos los días estamos produciendo células tumorales o con ese potencial y todos los días el sistema inmunológico pues las está eliminando. Es lo que comentábamos, eh, ya que el sistema inmunológico puede reconocer pues, proteínas anómalas que se están generando, proteínas quiméricas, exceso de proteína que no debería de estar allí, o proteínas de agentes externos como microbios, como virus, que pueden estar participando también, o se pueden estar generando proteínas anormales que no tengan relación con un tumor, pero que ya estén allí señalándose como algo extraño. Y bueno, es lo que comentábamos. También mencionábamos que los tumores pueden llegar a inhibir la propia respuesta inmune, ya sea que no expresan las proteínas para que sean procesadas como antígenos y se evite el reconocimiento, o que la propia célula tenga alguna mutación que elimine las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad y ya no se presenten esas proteínas, o incluso las proteínas que se generen estimulen a la célula a producir sustancias inhibidoras de este reconocimiento para así que pueda sobrevivir el tumor. Entonces, son algunos de los, pues digamos que de los ejemplos. Desde que aparecen los tumores, desde que el ser humano tiene conocimiento que hay cáncer, que hay tumores, se ha buscado la forma pues de tratar de prolongar la vida y no solamente eso, sino que hay una buena calidad de la misma. Este, y comentábamos ayer que sabemos que participa el sistema inmune porque en roedores que han tenido un tipo de tumor, cuando este tumor se les quita y se les injerta nuevamente el, un tumor similar, con características muy similares, hay una respuesta, hay una memoria contra este tumor. Y eso se ha hecho también directamente en los seres humanos. Individuos que han sobrevivido, que se han curado de algún tipo de cáncer, generan una inmunidad, una memoria inmunológica. Y esta memoria inmunológica se puede transferir como si fuera prácticamente un extracto o una purificación de inmunoglobulinas al individuo, a otro individuo que tenga algún tipo de tumor. Y esto entonces facilita la defensa o la respuesta contra, contra algunos tumores. Ya sea que estos anticuerpos se transfieran de un paciente a otro paciente, así como cuando hablamos de estas terapias nuevas bueno, de estas no son terapias nuevas, pero de estas terapias que se han intentado con COVID, de pacientes que ya se curaron, transferirle la respuesta inmune a otro paciente, una plasmaféresis, también se puede intentar, y con moderado éxito se ha logrado transferir inmunidad contra tumores, contra algunos tipos de tumores en algunos pacientes, leucemias principalmente. Pero no es algo como que se pueda generalizar. No, todavía, si bien no es complicado y la tecnología existe en muchos hospitales y es de uso corriente, no quiere decir que si alguno de nosotros desarrollara una leucemia, una opción de tratamiento sería que nos transfieran los anticuerpos de otra persona que ya sobrevivió a la leucemia. En teoría es factible, en la práctica se ha visto que no funciona en todos los casos, por múltiples motivos que todavía incluso están en evaluación. Otra situación que se pudiera presentar es que los propios anticuerpos se diseñan en laboratorio. Entonces, cuando hablamos de anticuerpos monoclonales, el hecho de que tengamos mediante ingeniería genética, mediante el laboratorio, se cree un anticuerpo
o se creen los genes necesarios para que células comiencen a producir esos anticuerpos en el laboratorio. Esos anticuerpos se purifican y como ya van dirigidos hacia un blanco en específico, llamémosle CD20 para la leucemia linfocítica de células B, pues bueno, ese sería un tipo de terapia. Pero pues bueno, sigue siendo todavía esto bastante costoso y no está al 100% pues normalizado o generalizado este tipo de terapias, pero digamos que los avances son bastante alentadores como para que esto se pueda generalizar después. Este, entonces, ya sea que se transfiera los linfocitos T o los propios anticuerpos para una respuesta inmune, pues bueno, eso sería una opción. Estamos hablando obviamente de una inmunidad pasiva. El individuo, la persona enferma, no tiene que desarrollar toda su inmunidad y activación de células para el tumor, sino que ya se le están otorgando o los anticuerpos o se le están otorgando las células activadas para que, para que hagan su efecto. Entonces es una inmunidad pasiva. En algunas otras ocasiones o en otra modalidad, digamos, de terapia, que está todavía en pañales realmente, pues es el hecho de estimular bloquear la inhibición del sistema inmunológico. Dijimos que ayer señalábamos que el tumor, en ese afán de sobrevivir, puede evitar la respuesta inmunológica, bloqueando el MHC, el complejo principal de histocompatibilidad, o bloqueando la producción de proteínas para que lo identifiquen. Pero realmente lo más susceptible que puede hacer un tumor es emitir respuestas inhibidoras, o sea, generar este antígeno CTLA4, este antígeno asociado a los linfocitos T citotóxicos, producir PD1 para que se una al PD1 ligando, que son moléculas que participan en el bloqueo de la respuesta inmunológica, o sea, son receptores inhibidores para la respuesta inmunológica, y así se defiende el tumor. Manda señales inhibidoras para que el tumor no sea molestado. Pero entonces también lo que se puede llegar a hacer es transfectar o digamos que insertar un gen modificado que cree una proteína quimérica, que cuando se meta en la célula genere una proteína quimérica, y esta proteína quimérica bloquee o se le pegue a los receptores inhibidores que creó el tumor, de tal manera que entonces las células tumorales no tengan receptores inhibidores activados y las células del sistema inmunológico sí puedan entonces atacar a ese tumor. Hablamos hay algo que se le denomina como los linfocitos T CAR, CAR, así, como si fuera coche en inglés, los linfocitos T CAR, y estos linfocitos CAR, pues digamos que se encargan de producir o llevan toda la maquinaria necesaria para producir proteínas inhibidoras de la respuesta inmune. No es que vayan a matar, no es que estén diseñadas directamente para un cáncer, sino que el gen que se inserta, este gen CAR, o gen, digamos que proteína asociada a antígenos quiméricos, se encarga de bloquear una estirpe celular completa. Para este tipo de tecnología estamos diciendo que se tiene que tener bien especificado cuál es el tipo de tejido donde se desarrolló ese cáncer, cuál es la célula exacta, el tipo de células exactas que desarrollaron ese tumor. Y sobre esas células se puede desarrollar, por ingeniería genética, se puede desarrollar un grupo de linfocitos que son los linfocitos T-CAR. O sea, estos linfocitos no los producimos nosotros, estos linfocitos se crean. O sea, al paciente se le toma una muestra de sus linfocitos que sí estén viables, que estén sanos, se modifican y se le vuelven a trasplantar, se les vuelven a transfundir estos linfocitos y estos linfocitos generan su respuesta inmune natural
pero están generando también bloqueo de los receptores inhibidores de la respuesta inmune que genera el cáncer, para poder entrar en función. Este tipo de tecnología funciona, pero todavía es algo experimental. Los pacientes que han recibido este tipo de terapias todavía son pacientes de protocolo, y no en todas partes del mundo se está desarrollando. Pero seguramente con el paso de los años esto se va a ir afinando más y va a resultar, pues, general como una de las ofertas terapéuticas que hay para los tumores. Pero al final de cuentas, a lo que vamos es que en estos momentos la mejor terapia para el cáncer es inmunoterapia. En su momento, cuando lleven oncología, les van a platicar que hay quimioterapia, que hay muchas opciones, incluyendo la radioterapia, la braquiterapia, y la inmunoterapia, obviamente la van a volver a tocar. Pero de todos los tipos de terapia que hay en estos momentos, la inmunoterapia es la que lleva la delantera, es la que va más avanzada en cuanto a desarrollo y es la que mejor respuesta está teniendo, ya que la quimioterapia realmente lo que busca es destruir células de alta proliferación. Y cuando hablamos de un cáncer, obviamente son células de crecimiento acelerado. Y hablamos de que la quimioterapia, fármacos como la vincristina, como la adriamicina, el etopósido, y muchos otros más fármacos quimioterápicos que se crearon estrictamente para el cáncer, sí le pegan a las células cancerosas, pero realmente no porque sean cancerosas, sino porque son de rápida proliferación. Lo que bloquean son moléculas del ciclo del ciclo de la célula, del ciclo de las células, ciclinas principalmente, y entonces las destruyen, las mandan a apoptosis. Pero no, en el cuerpo no solamente tenemos a las células tumorales como las de rápido crecimiento. Las células hematopoyéticas también son de rápido crecimiento y también se van con la quimioterapia. Por eso los pacientes hacen anemias bastante severas, y su sistema inmunológico se deprime mucho, porque se están acabando todas las células de rápida proliferación. También por eso es que se cae el cabello en una quimioterapia, porque el epitelio, los folículos pilosos, están conformados de células de rápida proliferación que también son eliminadas con la quimioterapia, y por eso la pérdida del cabello. El epitelio intestinal también son células de rápida proliferación y también se van a eliminar con la quimioterapia del cáncer. Por eso es que hay diarreas y desnutrición. Entonces, ahorita está en tela de juicio o en duda qué tan bueno es aplicar quimioterapia, porque ya de por sí tienes un tumor, tienes un cáncer que está haciendo un montón de estragos en tu cuerpo. Y si todavía eso le metemos un fármaco que va a destruir el sistema inmunológico, que va a favorecer que tengas mala absorción intestinal y por ende desnutrición y falta de nutrientes indispensables para protegerte, pues bueno, todo esto puede, pues a veces puede mermar más la salud del paciente. Entonces, Doctor, entonces, ¿cómo actúa la inmunoterapia? la inmunoterapia, como lo acabamos de señalar, se busca que si no hubiera inmunoterapia, digamos que alópata, si no hubiera medicamentos para estimular al sistema inmune y el puro sistema inmune trabajara solito, el sistema inmune tendría que eliminar un tumor y eso es lo que hace, porque el sistema inmune simplemente identifica cuando hay un tumor y busca receptores específicos que ya van específicamente, ahora sí, va directo contra el tumor. El sistema inmunológico no va a ir a eliminar nada que no sea dañino, si está funcionando bien. Cuando hablamos de inmunoterapia, lo que estamos diciendo es que se busca estimular esa misma respuesta. No es que se está haciendo una nueva respuesta, sino lo que ya está funcionando, aprovecharlo y maximizarlo, potencializarlo. Entonces, por eso los anticuerpos monoclonales,
Por eso este tipo de terapias en donde se busca agregar estimulantes para que se bloqueen los receptores inhibidores de los tumores y el sistema inmunológico por sí solo pueda seguir actuando. Entonces, esa es la función de la inmunoterapia. Ok. En otras ocasiones también, todavía más, digamos que más en la imaginación en estos momentos, las vacunas tumorales, las vacunas contra el cáncer. No me refiero a la vacuna contra contra el VPH o la vacuna contra la hepatitis C. Me refiero a que, bueno, se le llaman vacunas, pero no funcionan como una vacuna. Cuando hablamos de una vacuna es que yo no tengo la enfermedad, quiero que me pongan el antígeno para que mi sistema inmunológico desarrolle memoria, para que cuando llegue la enfermedad yo ya esté preparado. Pero cuando hablamos de vacunas contra el cáncer, estas se ponen cuando ya tienes el tumor. O sea, tienes una leucemia, tienes un linfoma, tienes algún tipo de tumor y tentativamente se agregan antígenos de ese tipo de tumor específicos para ese tipo de células, de tal manera que se estimula al sistema inmunológico a que ahora vaya y destruya a esas células, las que tienen el tumor, pero cuando ya tienes el cáncer. O sea, en animales de laboratorio está funcionando, pero todavía no hay así como que vacunas específicas que digamos ya tengo el cáncer, me ponen la vacuna para que mi sistema inmunológico ataque el cáncer. Ahorita lo que hay pues son este tipo de vacunas contra proteínas virales que se conocen que pueden favorecer al cáncer o que estimulan la aparición del cáncer. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo de la vacuna de la hepatitis C, de la hepatitis B y, del VPH. Pero esas no son vacunas contra el cáncer, son vacunas contra las infecciones por esos virus, que favorecen indirectamente evitar la aparición de un cáncer. Aunque digamos que por marketing vende bien decir que es una vacuna contra el cáncer, la vacuna del VPH, pero no es para el VPH, no es para el cáncer. O sea, solamente para el virus del papiloma humano. Por eso es que si bien la publicidad dice vacúnate contra el VPH para evitar el cáncer, si tú compras la vacuna y lees las instrucciones, ahí dice, esta vacuna no previene el cáncer, previene la infección por VPH, nada más. El cual tiene riesgo de desarrollar cáncer si lo presentas, si presentas el virus del papiloma humano. Ahora, dijimos que había varios tipos de VPH que pueden generar cáncer, VPH oncogénicos. Y la otra gran mayoría no son oncogénicos, son infecciosos. Cualquier verruga que tengan en el cuerpo, en la cara, en la espalda, en cualquier parte del cuerpo, donde ustedes tengan una verruga, eso es VPH. La verruga es originada por virus del papiloma humano. Y el virus del papiloma humano es un virus epitelial y es un virus comensal en el ser humano. Entonces, siempre que ven una verruga, tienen VPH. Pero la gran mayoría de los VPH no son oncogénicos. Hay algunos que sí son específicos. Cuando alguien se vacuna con la vacuna contra el VPH, hay vacunas que son monovalentes o polivalentes, o sea, que van contra un tipo de VPH o contra varios tipos de VPH. Obviamente se hizo la vacuna contra los virus de VPH de papiloma humano que son oncogénicos, los más nocivos y los que pues tienen ese beneficio. Pero el hecho de que te vacunen contra esos no quiere decir que no puedas adquirir tú un VPH que también sea oncogénico y que no venga en tu vacuna, en esa vacuna que a ti te pusieron. O que incluso que hubo una mutación evolutiva del virus, que hablar de mutaciones evolutivas para especies mayores como el ser humano, hablamos de miles y miles de generaciones, o sea, muchos años, pero para un virus, miles y miles de generaciones puede ser de la mañana para en la noche.
Entonces, pueden llegar a originar una mutación de un virus VPH que antes no era oncogénico, pero que ahora sí lo sea. Y entonces, por eso no se queden con esa idea de que ya me vacuné contra el VPH, mi mamá se preocupó por mí, me vacunaron cuando yo estaba en la pubertad y me pusieron el VPH, ya estoy exenta, ¿no? También puedes tener virus del VPH y no quiere decir que la vacuna fracasó. Lo más seguro es que quizás si tienes el cáncer cervicouterino, será por un serovar que no tenga que ver con con los que para los que te protegiste con tu vacuna. Por eso es que hay varias vacunas también. Entonces, eso nada más para quedar en contexto. O sea, no, nada es 100% bueno ni 100% malo. Entonces, hay que ver todas estas cosas con mesura, con moderación. Y bueno, eso con respecto a la inmunoterapia y al manejo del cáncer. Bueno, a cómo es que funciona el sistema inmunológico para evitar el cáncer y cómo se busca estimular todo esto para seguirnos protegiendo. Pero pues igual, el cáncer puede desarrollarse al final de cuentas. Entonces, esto es una lucha biológica. Es así como que gana el que más aguante y el más fuerte. Este, y así es, así de simple es la vida. Ahora, eh, cuando hablamos de trasplantes de tejidos, pues también tiene que ver el sistema inmunológico. Desde que aparece la cirugía en la historia humana, desde que los barberos empezaron a abrir cuerpos para tratar de curar patologías, también desde que los carpinteros andaban ahí reparando piernas y brazos de los heridos, y cuando se empezó a desarrollar la tecnología o la ciencia quirúrgica, pues siempre estuvo la idea de, bueno, y si tienes un órgano dañado, pues te lo cambiamos. Alguien que ya murió, que tenga ese mismo órgano, bueno, pues podríamos utilizarlo, ¿no? Así como que un cadáver es un conjunto de refacciones para otro individuo. Y, y entonces, pues hubo gente que bien aventurada, que pues llevó manos a la obra a andar cambiando tejidos y andar cambiando órganos de las personas, y pues resulta que se morían. Y entonces, pues estaba bien extraño, porque, porque se morían de una forma que no podían comprender en esos momentos históricos. Desarrollaban enfermedades que no se explicaban en esos momentos por qué. Sin embargo, pues sí, desde un principio también se intuyó que el mismo cuerpo que rechaza las enfermedades quizá podría encontrar esos otros órganos como algo también ajeno. Y es allí donde se empieza a hipotetizar y teorizar y después confirmar que, que, el sistema inmunológico pues se encarga del rechazo de los tejidos. Y entonces, pues mala suerte el hecho de poder andar utilizando órganos nada más a diestra y siniestra de otros individuos para utilizarlos. Entonces, necesitas cierta compatibilidad. Y cuando hablamos de cierta compatibilidad, en realidad quisiéramos decir se necesita complementación total, o sea, una singenia total para que, para que no hubiera un rechazo. Pero pues no siempre se puede. Con el advenimiento del genoma humano y en el 85, con que se llevó a cabo el proyecto del genoma humano y que en el 2005 se concluyó, y con el hecho de que por ahí de 1994 se descubren los procesos de clonación y se clona a Dolly, la oveja, y se empiezan a clonar otros animalitos, y pues entonces se llega a pensar, se pueden clonar órganos 100% compatibles con otra persona. Y muchos lo vieron como que eso estaba bien interesante, como que eso podría ser bueno. Los científicos pensaban, se pueden desarrollar células que se les activen genes
y con la misma compatibilidad de un individuo crear otro órgano completo. Pero como siempre, la gente que desconoce los temas le gusta opinar más en temas de medicina. Por alguna razón, como que se expresan los genes de la opinión médica en las personas que no son médicos. Y entonces la gente empezó a poner el grito en el cielo porque dijeron, es que se van a clonar personas para quitarles sus órganos y dárselos a otras personas. Y eso fue lo que la gente sí pensaba. Este, y había otros grupos. Fue una época bien interesante en los años 90 sobre estos aspectos históricos, porque había corrientes filosóficas que decían, bueno, entonces hay que clonar a las personas para quitarles sus órganos, pero como ya son individuos, pues mejor hay que clonarlos sin cabeza. Entonces, sacaban una sarta de ideas bien curiosas, la gente y los grupos radicales que desconocen estos temas. Y entonces, pues, siempre ha sido así, siempre va a seguir así, y bueno, pues siempre es gracioso escuchar las opiniones de la gente que desconoce esto. Entonces, lo que sí sabemos es que si te ponen un órgano, lo más seguro es que tu sistema inmunológico lo va a rechazar. Entonces, ¿por qué? Pues porque será muy órgano humano y muy órgano de tu familiar y muy órgano de alguien aparentemente compatible, pero está expresando un patrón genético, un patrón de proteínas, pero esas proteínas son mediadas por genes, siempre. O sea, toda proteína tiene un gen. Y ese patrón genético es único para todas las personas, salvo los gemelos idénticos, pero ese patrón es único. Y ya por eso el sistema inmune que es tan fino para identificar cosas, va a identificar, claro que va a identificar a esos antígenos que serán humanos, pero no son tuyos. Y va a evitar esta unión. Va a tratar de defenderte de esos antígenos extraños. Entonces, esto es como que importantísimo también. También la respuesta inmunológica contra trasplantes se puede transferir. O sea, se pueden trasplantar prácticamente células de un individuo que había recibido un trasplante con digamos que con ciertos antígenos. Si estas células se le transfieren a otro individuo en una transfusión sanguínea, ahora este individuo ya tiene también esa capacidad de rechazar el mismo tejido que había rechazado la otra persona. Entonces, tiene un sistema inmunológico que tiene memoria. Y si tiene memoria, son linfocitos T. O sea, es inmunidad adaptativa. Entonces, la inmunidad adaptativa es la que media la respuesta al rechazo de tejidos directamente. Entonces, hay muchas evidencias que, claro, que demuestran que se trata del sistema inmunológico el que nos está defendiendo. ¿Qué tendría que suceder para que el sistema inmunológico no atacara a un órgano trasplantado, un órgano transferido? Llamémosle receptor al individuo que recibe un tejido ajeno, llamémosle donante o donador al individuo que otorga ese tejido. Pues donante y donador tendrían que ser 100% compatibles. Diríamos, tienen que ser de la misma clona. Si habláramos de animales, o sea, tenían que ser de la misma camada exactamente, originados del mismo óvulo y el mismo espermatozoide. Hablamos de seres humanos, tienen que ser individuos 100% compatibles, tienen que ser gemelos idénticos. O sea, cuando un trasplante de un órgano se lleva a cabo de esta manera, decimos que es un trasplante singénico. Hay 100% de compatibilidad. Entonces, ese complejo HLA de un individuo lo tiene el otro individuo, porque son genéticamente idénticos. Ni siquiera si fueran hermanos, serían idénticos en sus HLA, en su complejo principal de histocompatibilidad, o en sus antígenos leucocitarios humanos. Entonces, tendrían que ser gemelos idénticos para evitar el rechazo. Y eso se le llamaría un trasplante singénico. ¿Sí? Entonces, que tiene completamente, está armonizado todo
todas estas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. ¿Y por qué el complejo principal de histocompatibilidad? Pues porque las proteínas se van a procesar en las células presentadoras de antígeno o porque las proteínas van a ser al final de cuentas expresadas mediante complejo principal de histocompatibilidad. Y ese complejo principal de histocompatibilidad debe de ser idéntico el del receptor con el donante para que no haya respuesta inmune. Pero eso no va a ser siempre posible. No va a ser siempre no va a ser la gran mayoría de las veces. Lo que más nos acercamos serían los trasplantes halogénicos, ¿sí? Halogénicos sin H. Los trasplantes halogénicos son intercambio de tejidos o de órganos entre dos individuos de la misma especie. Entonces, no estamos diciendo que sean 100% compatibles, pero sí son al menos de la misma especie. Eso sería un trasplante halogénico, el más común. Sí, el hecho de que me hace falta un órgano y mi vecino, mi amigo, mi familiar resultó compatible conmigo, pues bueno, pues viene para acá el órgano. Y ese es el trasplante halogénico, el más común, el que vamos a ver. Y tenemos un trasplante bien extraño que se llama el trasplante xenógeno con X, donde xenos es diferente. Entonces, cuando hablamos de un trasplante xenógeno o xenogénico, nos referimos a un trasplante interespecies. Tomar un órgano de un organismo ajeno a mi especie y utilizarlo. Y hay algunos ejemplos que han dado bastantes frutos y que resultan. El trasplante de válvulas, de válvulas cardíacas de cerdo, de cabra, funcionan, de oveja, funcionan también para ser humano. Algunos trasplantes de estructuras óseas y de articulaciones de cabras a seres humanos también funcionan. Y por ahí ya se está llevando a cabo el trasplante de fragmentos de páncreas bovino, desde cerdo a porcino a seres humanos para el manejo de la diabetes insulino dependiente. Entonces, pues ahí va el caminito de la ciencia de los trasplantes y pues pareciera que va a ir ahí mejorando poco a poco. Pero de mientras, lo más común es el de donador cadavérico, el hecho de que se utilice un órgano de otro individuo y no puedes usarlo así como que yo necesito un riñón y en el hospital donde me atienden ya se murió una persona y esa persona dijo que sí, que aceptó la donación y pues ya me van a hacer las pruebas para ver si soy compatible con él. No es tan así. Es el hecho de que hay un sistema nacional de trasplantes en donde entras en una lista de espera y te hacen unas pruebas para estar en esa lista. No es así, y no es realmente una lista, no es que alguien te vaya a anotar en una hoja o en una base de datos en algún lugar. Simplemente se te hace un perfil inmunológico o un perfil inmunogenético, en donde se te toma una muestra de sangre, se revisa cuáles son tus alelos del complejo principal de histocompatibilidad, cuáles son tus alelos del HLA, y bueno, toda esa información está en una base de datos. No quiere decir que hay 1000 adelante de mí, a mí me pusieron en el 1001, pero yo tengo palancas con alguien y me adelantaron unos niveles más, o ya me toca a mí porque yo soy el primero. No hay lugares en una lista de trasplantes, sino que hay perfiles. Y cuando un individuo muere, o cuando un individuo dona sus órganos, un individuo, un cadáver prácticamente, una persona que fallece y otorgó ese consentimiento para donar sus órganos, esos órganos o a ese individuo también se le perfila, se le hace su análisis de complejo principal de histocompatibilidad, se buscan cuáles son sus genes del HLA y entonces ahora sí se coteja esa información de ese individuo con todos los que están en el banco de datos de esa base de datos. Y alguno quizá vaya a funcionar
y es a ese a quien se le informa que hay un órgano compatible. No es que ya me toca porque yo soy el primero, o ya me enteré que a fulanito ya, ya le hicieron su trasplante y pues yo también fui, yo iba desposito de él y ya me toca entonces después el que sigue. No es así. Es de acuerdo a los perfiles inmunológicos o inmunogenéticos que poseemos. Entonces, sobre eso va la ciencia de los trasplantes. Y ahora, ¿qué tiene que ver entonces esto del reconocimiento o del sistema inmunológico que reconoce al tejido? ¿Por qué lo reconoce? Este, ¿Por qué resultaría que habría que atacar un órgano si al final de cuentas tu cuerpo lo está necesitando, te lo están poniendo, te están haciendo el favor de restaurarte una función? ¿Por qué atacarlo? Y bueno, aquí sucede que en el momento en que te ponen un órgano, ese órgano lleva células. Obviamente, todos los tejidos están conformados por células. Y esas células están expresando complejo principal de histocompatibilidad de clase 1. Ya al principio del curso decíamos, complejo principal de clase 2 lo expresan células presentadoras de antígeno. Complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 lo expresan todas las demás células. ¿Y por qué nuestro sistema inmunológico no ataca a nuestro cuerpo directamente? Pues porque todas nuestras células en nuestro cuerpo, como están expresando complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, están expresando un antígeno que es nuestro. Y en el timo ya se capacitó a todos los linfocitos de nuestro cuerpo para que reconozcan que esos antígenos son nuestros y que no hay que atacarlos. Entonces, platicábamos anteriormente de una proteína aire que expresaban a unos antígenos y que se le presentaban a los linfocitos y que los tenía que reconocer, pero las tenía que soltar. Y si no lo soltaba, se moría ese linfocito, se mandaba apoptosis o se expresaba FOXP3 y se transformaba en un linfocito TREC, en un regulador. Pero ya todos nuestros linfocitos en nuestro cuerpo están capacitados para reconocer qué es lo nuestro. Si hace falta un riñón, si hace falta un fragmento de hígado, si hace falta un corazón, si hace falta algo en nuestro cuerpo y nos lo quitan y nos ponen otro, ese tejido también tiene sus propias células expresando complejo de clase 1 con sus antígenos. Antígenos que eran útiles para el donador, para el individuo de donde venía ese órgano. Y allí en ese tejido, ese sistema inmunológico de esa persona le funcionaba para reconocerlo y para no atacarlo. Pero cuando se lo pone en otro individuo, esas mismas células que están expresando complejo principal de clase 1 con antígenos propios, pues ahora ya están en un ambiente que no es el propio. Y ahora el sistema inmunológico, los linfocitos T, los CD8, que reconocen complejo principal de clase 1, van a empezar a unirse. Van a empezar a identificar, pues para hacer su revisión habitual, si se unen el TCR del linfocito T con el complejo principal de clase 1, mostrando su antígeno proteínico, pero pues ya no es lo mismo. Y entonces ahora se activa la respuesta inmune de que hay un antígeno ajeno. Y se sueltan citocinas y se mandan a activar los foliculares cooperadores para que activen a los linfocitos B y se genere una respuesta de IgG y se haga todo lo que conocemos ya. Pero contra ese órgano. Porque aunque no va infectado de nada y está sano y está funcionando, tiene antígenos que no son nuestros. Y por eso tiene que ser eliminado. Eso es lo que sucede con la respuesta inmune. Lo normal sería que nuestro sistema inmunológico tiene una célula, un complejo principal de clase 1, imaginemos aquí en verde, pero es una célula nuestra, y está expresando una proteína, que puede ser una proteína normal o una proteína anormal. Si es una proteína normal, bueno, el receptor lo identifica, el linfocito T, el TCR lo identifica, y bueno, ve que es una proteína normal, ok, la deja. Ve que es una proteína normal, bueno, indica que esa célula está infectada con algo seguramente, y bueno, la mata, la manda a apoptosis, por los mecanismos que ya hemos comentado. Pero si resultara, esto sería lo normal, como funcionaría nuestro sistema inmune de manera normal.
Pero cuando hablamos de un reconocimiento de un tejido halogénico, un haloreconocimiento, estamos diciendo que la célula está presentando su complejo principal de clase 1 con sus antígenos, que son antígenos propios de ese individuo, del receptor todavía. Entonces, la célula está ahí presentando sus antígenos. Y cuando llegue el linfocito T, para hacer ese reconocimiento, cual gendarme, para ver si de verdad es lo que dice ser, que debe de estar todo normal, pero ahora puede llegar a reconocer estructuras diferentes y las va a reconocer como que son anormales. Y va a desarrollar la respuesta inmune contra esa célula de ese órgano, por muy bien que esté ese órgano, por muy exitoso que haya sido todo. Ya sea que fragmentos del propio complejo principal de histocompatibilidad de la célula ajena puedan embonar, puedan encajar en el receptor TCR y aunque ni siquiera se esté expresando el péptido propio, el péptido de la célula, de todas maneras lo reconoce la célula T y va a atacar a la célula receptora, a la célula del tejido donado, o algún fragmento proteínico de lo que se está presentando, el propio linfocito T nuestro lo va a reconocer como que es algo anormal y va a reaccionar también. Cualquiera de las dos formas, al final de cuentas, el linfocito T va a reaccionar. ¿Qué quiere decir esto? Salvo que sea un individuo genéticamente idéntico, el sistema inmunológico siempre, absolutamente siempre, va a atacar al tejido que se donó. Entonces, no hay eso de que la persona no rechazó el tejido y salió todo muy bien. Ya se curó de su enfermedad, ya libró la insuficiencia renal, ya libró el cáncer hepático. O sea, el sistema inmunológico le pusiste algo que era ajeno y el sistema inmunológico, con todo ese poder que tiene, va a ir y lo va a destruir. Ahora, ahorita puede ser así como que, pues como si yo conozco casos exitosos de trasplante y ahí andan durante años y están muy bien. Bueno, vamos para allá. Aquí tenemos un ejemplo de un riñón trasplantado, un riñón de un individuo que se le acaba de colocar y tenemos un ganglio, ¿sí? No tiene que, no es la vejiga, porque estamos viendo un riñón, ¿no? Es un ganglio. Entonces, cuando un individuo muere o por voluntad propia, yo le dono mi riñón a mi familiar, te quitan ese riñón, al receptor, al donador, y se lo ponen al receptor. Obviamente no va así como que digamos, es un riñón puro al 100%. Claro que el riñón lleva adentro células también. En esos vasos, en esos capilares, claro que también van glóbulos rojos, glóbulos blancos, macrófagos, células presentadoras de antígeno. Ahí quedaron atrapados. Cuando se cortó la circulación para quitar el órgano, ahí van todo ese montoncito de células, poquitas, pero ahí van. Las lleva ese órgano también. O sea, además de las células de la nefrona y los parénquimas y todo el tejido que conforma al órgano, también van adentro de los capilares, van otras células. Entonces, digamos que cuando este individuo lo vuelvan este riñón se lo coloquen al individuo receptor y vuelvan a anastomosar toda la circulación, va a llegar nuevamente sangre que va a comenzar a filtrar esos capilares y todas esas celulitas que había ahí adentro van a comenzar a salir también a la circulación. Y allí van células presentadoras de antígeno. Esas células presentadoras de antígeno del donador todavía, que estaban en el riñón ahí resguardadas, pues expresan complejo principal de clase 2. Y esas también llevan antígenos. Y esas pueden, cuando se salgan a la circulación, pues ahí va a ir la célula presentadora de antígenos mostrando su antígeno propio y se lo va a ir a llevar a presentar
a las células, a los CD4. Y el CD4 lo va a reconocer y aunque sea un antígeno propio, pero es propio del donador, no propio del receptor, pues el linfocito CD4, el T cooperador, pues lo va a reconocer como que eso es algo nocivo y se va a activar y va a suceder toda esta cascada de la interleucina 2 y los receptores y la megaproliferación de la clona para que se active la respuesta inmunológica, etcétera, etcétera. Y ya tenemos linfocitos T activados, CD4, ¿sí? Los linfocitos CD4 que son los cooperadores que van a activar a los linfocitos B. Pero también al momento que comience la circulación en el riñón, las células nuestras presentadoras de antígeno van a ir también a capturar antígenos. Van a encontrar que ahí hay un montón de antígenos que no son nuestros y los van a capturar y los van a procesar y también esas células van a ir a activar a los linfocitos CD4 porque son presentadoras de antígeno que llevan complejo principal de clase 2. Entonces, ya tenemos que nuestros linfocitos T están siendo activados porque nuestras células presentadoras de antígeno están capturando antígenos ajenos, pero también están siendo activados porque las propias células presentadoras de antígenos que venían en el riñón están llevando antígenos que los están reconociendo los linfocitos T y se están activando, doble activación, o dos rutas para activar a lo mismo. Además, tenemos que nuestros linfocitos CD8 pueden llegar a reconocer cuando se metan al riñón por la circulación, van a ir a reconocer mediante complejo principal de clase 1 que las células que están allí no deben de estar, que están presentándose antígenos que no son nuestros. Y entonces el linfocito CD8, esos en azul, que están saliendo ahí por los vasos del ganglio y están llegando al riñón, pues bueno, también están activando y están lanzando citocinas para comenzar a destruir a las células del tejido que se acaba de injertar. Entonces, toda una catástrofe biológica está sucediendo al interior del riñón. Entonces, están saliendo componentes del riñón para irse a presentar como nocivos a los ganglios y se está activando la respuesta inmune y a su vez están llegando células del sistema inmune al interior del riñón a estar destruyendo el tejido. Entonces, todo esto está sucediendo simultáneamente. Y esto es lo que se busca bloquear cuando hablamos de que se trata de inmunosuprimir, de dar medicamentos a un individuo para que no se genere esta respuesta inmune. Y no es que no se genere. Los fármacos que se utilizan para inmunosuprimir a una persona que recibió un tejido no bloquean la respuesta inmune, solo la hacen más lenta. Si la bloquearan totalmente, prácticamente estaríamos en una inmunodeficiencia adquirida y una inmunodeficiencia pues, originada por nosotros mismos. Lo que se busca es disminuir la respuesta inmune. O sea, esto mismo va a estar sucediendo, pero de una forma paulatina, de una forma más lenta. Entonces decíamos que el reconocimiento podía suceder por varios mecanismos. Uno es un reconocimiento o algo reconocimiento directo y otro es indirecto. Entonces, esto es lo que comentábamos en la imagen anterior. Decir que un reconocimiento es directo es que nuestros linfocitos T reconozcan a los antígenos de las células presentadoras de antígeno, pero de las células que ya vienen en el tejido ajeno. Entonces, esas células están llevando antígenos que tenían allí en esos momentos y los están presentando, pero ya está reconociendo nuestro sistema inmunológico como a la célula directamente, a la célula del receptor, del donador, está reconociendo como ya algo ajeno. Un reconocimiento indirecto, pues sería el hecho de que sucediera lo habitual, que nuestras células presentadoras de antígeno, identifiquen a las células ajenas en nuestro cuerpo y las destruyan, las procesen y en ese procesamiento ya las presenten.
Entonces, ese sería el reconocimiento indirecto. Pero en cualquiera de los dos casos, los dos casos suceden a la vez, realmente, son los dos tipos de reconocimiento, y en ambos casos, el que va a sufrir va a ser el tejido que se acaba de recibir. Entonces, esto es como tal lo que sucede. Ahora, el rechazo puede suceder en distintos momentos. Lo más común es que, bueno, no lo más común, lo más grave sería un rechazo hiperagudo. Un rechazo que el individuo le están poniendo su órgano, está en la cirugía, ya retiraron el órgano que se va a cambiar y se le está poniendo ya su riñón nuevo, su órgano nuevo, o su fragmento de su corazón o su fragmento de hígado. Y todavía no termina la cirugía y el paciente ya comienza con una activación del sistema inmunológico. Entonces, está sucediendo en cuestión de minutos a horas prácticamente. Se está presentando la respuesta inmunológica. Está aquí, cuando es un rechazo tan rápido, obviamente no hubo tiempo para un procesamiento de antígenos, no hubo tiempo para una presentación a los linfocitos T. Estamos hablando que la respuesta inmunológica se está llevando a cabo por lo que hay en la circulación en esos momentos. Inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas G, complemento. ¿Sí? Se activó la cascada del complemento, la vía clásica. Por eso vemos aquí la molécula del C1 unida a las inmunoglobulinas y están identificando directamente este tejido. ¿Cuál tejido? Lo más seguro es que no vaya a ser el tejido del órgano estrictamente, sino el endotelio. Los antígenos del endotelio de ese órgano, de los vasos sanguíneos de ese órgano. Y entonces van a originar un proceso inflamatorio que va a presentar, al final de cuentas, trombosis. Ese órgano, en un rechazo hiperagudo, ese órgano va a empezar a sufrir de necrosis, porque se van a empezar a cerrar los capilares y los vasos sanguíneos por el proceso inflamatorio que se está llevando a cabo. Entonces, ese tejido va a ser destruido y tendrá que quitarse rápidamente si es que se quiere salvar ese órgano para poderlo utilizar en otro individuo. Pero este tipo de rechazos ya no son tan habituales en la actualidad por el hecho de que hay mejores técnicas para tipificar a los antígenos leucocitarios humanos, al complemento, al complejo principal de histocompatibilidad. Pero antiguamente era cosa muy frecuente que podría suceder. Entonces la gente ahí, pues le preocupaba que salir bien o no de una cirugía, de un trasplante. Ahorita ya no es algo que debiera de ser un problema, porque ya se conoce sobre todo esto. En otro tipo de rechazo que pudiera suceder es que haya un rechazo agudo, en donde el paciente salió bien de su cirugía, aparentemente todo está bien, pero luego dicen los médicos, lo vamos a dejar unos días más para ver cómo responde. Entonces, suele ser para quienes hayan tenido familiares o conocidos que han recibido trasplantes, luego de su cirugía del trasplante se quedan casi entre 3 y 4 semanas hospitalizados todavía. Y esto va enfocado al rechazo agudo, que es algo que se puede llegar a presentar, que días después de que se hizo la cirugía, días después de que se recibió el trasplante, ahora sí, los linfocitos pueden empezar a reconocer los antígenos propios de ese órgano y pueden llevarse a cabo una respuesta inmunológica. Se pueden llegar a activar los linfocitos CD4, que por ende activarán a los linfocitos B y por consiguiente se comenzará a producir anticuerpos específicos contra los tejidos de ese individuo. Allí podríamos tener tanto una inflamación de los vasos sanguíneos como también podríamos ya empezar a tener daño de los tejidos, daño directo a las células, a los epitelios o el parénquima del tejido. Esto estamos hablando de un rechazo agudo. Este tipo de rechazo es el que se busca evitar cuando se dan los fármacos inmunosupresores, cuando se da la ciclosporina, cuando se da el tacrolimus,
cuando se dan los esteroides y todos estos cócteles inmunosupresores. Entonces, ese sería el rechazo agudo, hiperagudo y agudo. Pero también tenemos un rechazo crónico. Este es el que no vamos a poder evitar. Este es el que va a comenzar paulatinamente. Cuando conocemos de alguien que dice, yo necesito un riñón porque tengo insuficiencia renal, ya están buscando y ya encontré a alguien que me va a donar un riñón, perfecto, ya le hicieron los estudios y es compatible. Esto quiere decir que su HLA se parece mucho al HLA de quien le va a donar, no que son idénticos, solamente se parecen mucho. Y bueno, eso es mejor que nada. Le hacen su cirugía, sale todo bien, le dan sus inmunosupresores, pero los inmunosupresores no suprimen al 100% la respuesta inmune. Dijimos, solamente es algo que se vuelve más lento. Conforme vayan pasando los meses y los años, considerando que ese individuo está cuidando su órgano, ejemplificamos nuevamente el riñón, que no está consumiendo drogas, que no está consumiendo alcohol, que lleva una dieta balanceada, moderada en proteínas, y que se está cuidando y está cuidando su órgano, que valora realmente todo ese esfuerzo que se ha hecho y valora también su vida. El sistema inmunológico está activando procesos de citocinas, está reconociendo que hay algo allí ajeno, nada más que se está llevando a cabo más lentamente esta respuesta. La célula presentadora de antígenos, en algún momento dado, células de este células del órgano, que por envejecimiento, de manera natural, cuando se dañan, se eliminan, se destruyen, algunos detritus de estas células, de estos órganos, van a ser capturados por la célula presentadora de antígenos. Y allí va a reconocer que eso no es nuestro y lo va a llevar a presentar también. Obviamente se van a activar distintas cascadas metabólicas, se van a activar los linfocitos T, los CD4, pero en lugar de ser una respuesta de TH1, va a ser más un TH2. Y los TH2 activan la cascada alternativa o la vía alternativa de los macrófagos. Dijimos que los macrófagos hay dos tipos, M1 y M2, o los activados por la vía clásica, que es el macrófago que se capacita para andar fagocitando más, hacerse más eficiente en su fagocitosis y destruir mejor. Y los macrófagos M2, la vía alternativa, activados por los TH2. Y el macrófago M2 de la vía alternativa favorece la fibrosis, favorece la generación de citocinas para una cicatrización. Entonces empiezan a generar componentes que empiezan a inflamar de manera crónica, o sea, no intensamente, pero ahí están presentándose las citocinas generando fibrosis. Lo que va a responder, lo que va a suceder es que el tejido donado va a comenzar a responder poco a poco, incrementando su tamaño, va a empezar a multiplicar sus células para poderse, proteger. Entonces va a comenzar a haber fibrosis, se va a comenzar a aumentar el tamaño de los tejidos. Y esta fibrosis va a ocasionar disfunción. Entonces, se van a seguir presentando antígenos, obviamente, y toda esta respuesta inmune va a seguir paulatinamente, va a seguir poco a poco. Pero al final, los tejidos se van a fibrosar, se van a infartar, y ese órgano va a dejar de funcionar otra vez. Entonces, bien cuidado un riñón en nuestro paciente ficticio, en 10 a 15 años, que siga todavía con sus revisiones anuales ese paciente, su médico le va a decir, ya es necesario cambiar ese riñón otra vez. Entonces, no es que ya necesitaba un riñón y ya me lo cambiaron y ya me curé y ya todo está muy bien, sino que eventualmente una persona que recibió un riñón va a necesitar otro riñón en el futuro, porque esto va a seguirse presentando. Entonces la fibrosis, el rechazo crónico, que es algo que no se va a poder impedir, va a ocasionar sus estragos
y se necesitará nuevamente un tejido para suplementarlo o para reemplazar eso. Entonces, hay muchos medicamentos, obviamente, que se emplean para disminuir la respuesta inmune. Miren la lista aquí señalados, desde los anticuerpos, el anti-CTLA4, anti-CD52, anti-IL2, que son antígenos monoclonales, anticuerpos monoclonales, que lo que buscan es inhibir la respuesta inmunológica, algo así como lo hacía el cáncer para protegerse, inhibiendo la respuesta inmunológica, expresando CTLA4 o expresando PD1, pues bueno, también hay medicamentos que hacen esa función para tratar de bloquear la respuesta inmunológica y que no se ataque al órgano que se trasplantó. También hay fármacos que van directamente a evitar la proliferación de las células para que no haya tanta célula activada que esté atacando a ese órgano. Entonces, pues hay este tipo de componentes. O la ciclosporina, que prácticamente es un inhibidor de la calcineurina. Y en algún momento platicábamos, cuando veíamos estas células por dentro y había una cascada de productos que se estaban generando uno después de otro, pues bueno, la ciclosporina prácticamente impide que el calcio active la calcineurina, y la calcineurina es la necesaria para que se generen factores de transcripción como el NF-kappa beta o el ENFAT, entre algunos otros, que pues facilitan la respuesta inmunológica. Y así hay varios ejemplos, los esteroides, obviamente, los que son los clásicos, que se pueden llegar a utilizar para bloquear directamente la respuesta inmunológica, pero bueno, es algo que no es que se bloquee al 100%, dijimos, solamente disminuye, se hace más lenta la respuesta inmunológica. Y ahora, aquí estamos viendo lo que es las cuestiones de la sangre. Cuando hablamos de trasplantes, si bien pensamos en riñones y en órganos diversos, realmente el tejido trasplantado más frecuentemente en la historia, pues es el tejido hemático. Entonces, estos trasplantes de tejido hemático son los que llamamos como hemotransfusiones, o clásicamente la transfusión. Bueno, antes de esto, uno de los tejidos que mejor responden al trasplante y que no suelen tener rechazo son las córneas. Incluso ni siquiera se hacen a veces estudios de HLA para las córneas, por el hecho de que la córnea no tiene una irrigación sanguínea directa. La córnea se nutre por difusión facilitada por los nutrientes que se encuentran en los humores del ojo. Entonces, allí no van a llegar estrictamente ni los linfocitos T a reconocer, ni hay presentación de antígenos, ni nada de esto. Entonces, las córneas no suelen, digamos que, escapar a todo esto que estamos comentando. Pero todos los demás órganos, pues sí. Y bueno, entonces, respecto a la sangre pues es uno de los tejidos que más fácilmente se ha transfundido, y obviamente fueron los que primeros empezaron a identificar un rechazo. Pero este rechazo es bien curioso. De primera intención, porque en la sangre tenemos, o en los glóbulos rojos, hablando de hemotransfusión, tenemos dos tipos de antígenos clásicos. En realidad tenemos 7, pero son dos los clásicos, los estudiados más comúnmente. Hablamos de los antígenos ABO y de los antígenos RH. RH es un antígeno proteínico. Tienes una proteína, eres RH positivo. No tienes esa proteína, eres RH negativo. ¿Sí? Entonces, y si es algo proteico, responde a la respuesta a los linfocitos T, porque es proteína. Pero los grupos ABO no son proteína. Entonces, la respuesta inmune contra los grupos, contra el ABO, no está mediada por los linfocitos T, porque los linfocitos T solo reconocen antígenos proteínicos. Y los grupos A, B y O, los tipos de sangre ABO, no son proteína.
son antígenos también, pero son azúcares, son carbohidratos. Y si son carbohidratos, entonces responden a la inmunidad humoral, porque los linfocitos B en sus inmunoglobulinas o en sus receptores de membrana lo que reconocen son antígenos no proteínicos, ¿sí? Lípidos, glúcidos, ADN, ARN, pero las proteínas son para los linfocitos T. Realmente hay un esqueleto de azúcares que están en la superficie de los glóbulos rojos, de los eritrocitos. Y también los eritrocitos difícilmente tienen estos antígenos porque los eritrocitos no tienen no tienen núcleo, no tienen células que están expresando tanta proteína. Entonces, cuando tienen proteínas en su superficie los eritrocitos es porque desde que se originaron ahí ya vienen esas proteínas. Pero los azúcares no. Entonces, cuando hablamos de que un individuo tiene un grupo sanguíneo A, quiere decir que tiene este pequeño esqueleto de azúcar en diversos puntos de la membrana de los glóbulos rojos, pero el azúcar final es una N-acetilgalactosamina. Entonces, esa es, digamos que el antígeno final o el azúcar final del grupo A. Cuando hablamos de los individuos que tienen el grupo B, lo que están presentando no es N-acetilgalactosamina o normoacetilgalactosamina. Lo que tienen simplemente es galactosa. Esa es la diferencia entre decir que una persona es un grupo A o una persona es un grupo B. Entonces es que puede expresar N-acetilgalactosamina o está expresando galactosa en sus antígenos de superficie que son carbohidratos. Cuando decimos que una persona tiene que es tipo sanguíneo AB, quiere decir que tiene tanto digamos que los grupos amino terminal tiene presente ahí la N-acetilgalactosamina, pero además también tiene al antígeno que está expresando la galactosa. Y si decimos que es un grupo sanguíneo O, que resulta que no es O, es cero, quiere decir que no expresa ninguno de estos dos. Solamente tiene el esqueleto directamente o la base esquelética del azúcar. Entonces, esos son los distintos tipos ABO. Pues es digamos que el esquema de antígenos ABO. La persona que tiene antígenos o el antígeno de un tipo va a generar anticuerpos contra el otro tipo. Una manera de protección, un mecanismo de protección. Si una persona es grupo A, quiere decir que está expresando la N-acetil galactosamina y entonces ese es el antígeno A. Por ende, esa persona tiene anticuerpos antigalactosa, que son los del B, o así les llamamos nosotros nada más, pero acetilgalactosamina y galactosa. Aquella persona que está expresando el grupo sanguíneo B tiene anticuerpos contra el A, tiene anticuerpos contra la N-acetilgalactosamina. Aquella persona que está expresando los dos antígenos, pues no expresa entonces anticuerpos para no hacer una reacción cruzada. Y aquella persona que tiene un grupo sanguíneo 0 o un grupo sanguíneo O, como no tiene ni N-acetilgalactosamina y tampoco tiene galactosa, entonces esta persona sí está expresando ambas inmunoglobulinas, las que van contra el grupo A y contra el grupo B. Si a esto le agregamos que eres RH positivo, estás expresando el antígeno RH o no lo expresas, pues bueno, ahí se completan todos los tipos de grupos sanguíneos para la especie humana. Y con esto entonces, bajo este mismo esquema podemos inferir cuáles serían los grupos sanguíneos que decimos a veces como compatibles. Entonces, este es un ejemplo que, bueno, es una imagen una tablita que hice, pero que es ya bastante popular. En todos lados la encuentran. Pero que ejemplifica pues todo esto que comentamos.
¿sí? Entonces, un grupo sanguíneo O negativo, pues prácticamente le puede donar a todos, porque, porque no está expresando antígenos, no tiene antígenos de nada, ni tiene el antígeno RH, ni tiene los antígenos de N-acetilgalactosamina, ni tiene el antígeno de galactosa. Entonces, pueden recibirlo todos. Y por eso van a escuchar a veces que en las series de televisión que hablan, donde se habla de cirugías, meten al paciente a cirugías, casi siempre cuando hace falta sangre, siempre le ponen, pásenle un paquete O negativo. Necesitamos O negativo, porque le va a donar a todos. Y casi siempre cuando ustedes tienen un familiar que va a tener una cirugía, les van a pedir o el grupo sanguíneo de su familiar o les van a pedir que tengan O negativo. Curiosidad, si ustedes les han operado y les han puesto sangre, o a un familiar de ustedes lo han operado y le han puesto sangre, y han tenido que buscar donadores, que han hecho fila ahí en el hospital para el banco de sangre y todo esto para llevar su sangre, y a veces dicen no importa el donador, no importa el tipo de sangre, es porque si el familiar, si la persona que está en la cirugía necesita sangre, lo más seguro es que no le van a poner la sangre que le donaron, le van a poner la sangre que necesite, que tengan en ese momento en el banco de sangre disponible, de acuerdo a los controles de calidad y a los estándares que maneja el banco de sangre. No es que le van a poner la sangre estrictamente que ustedes le donaron a su familiar, ¿sí? Pero el banco de sangre necesita mantener sus niveles de paquetes plaquetarios, de paquetes globulares en su stock. Y entonces necesitan recibir esa sangre para poder seguir sacando. Entonces, sobre eso se trata. Del mismo modo también el grupo AB positivo, pues como tiene todos los tipos de antígenos, pues le pueden poner la sangre prácticamente de quien sea. Pues tiene todos los antígenos, no va a desarrollar respuesta inmune contra ninguno. Entonces hablamos de un donador universal como el O negativo y hablamos de un receptor universal como el AB positivo. Y bueno, si saben su tipo de sangre, que yo espero que para estos momentos todos conocen el tipo de sangre de ustedes y por lo menos todos deberían de saber el tipo de sangre de sus padres o de sus hermanos, pues bueno, tienen que conocer estas implicaciones. Y por curiosidad, yo supongo que también conocen el tipo de sangre de su novio y de su novia, si es que tanto se conocen de verdad. O quién sabe, o se conocen el fenotipo, pero no se conocen el hemotipo. Bueno, entonces, pues esto trata la respuesta inmune contra los trasplantes también. De eso, esto es tan importante sobre todo esto. Y entonces debe de quedar claro, la respuesta inmune no se puede eliminar. Bueno, para eliminarla tendríamos que prácticamente que quitar la médula ósea para que no haya ningún precursor. Entonces, con un trasplante, lo que se hace es una inmunomodulación. Se busca disminuir a niveles mínimos la acción del sistema inmunológico. Si quitáramos toda la respuesta inmune, pues sí, está muy bien el trasplante, lo recibió, pero se muere el paciente de una infección. No tendría nadie que le defendiera. De nada, estaría muy bien recibir antibióticos, pero pues no tendrías nada contra los virus. O podrías desarrollar un cáncer porque te eliminen toda la respuesta inmune, porque la respuesta inmune también nos protege del cáncer. Entonces, la respuesta se modula. No es nada más, sí, hay que inmunosuprimirlo y ya le metemos esteroides para que se acabe la respuesta inmune y ya. No va así. Se modula todo esto, pero eventualmente ese órgano tendrá que cambiarse. Así las cosas. ¿Comentarios, dudas o preguntas? ¿Crisis existenciales? No, nada, todo bien. Bueno, todo claro.
Muy bien, chicos. Pues entonces con esto concluimos el capítulo 10. La próxima semana continuamos ya con el 11, hipersensibilidad. Bien interesantes esos temas. Y el viernes, pues, escuchamos sus exposiciones también. Pues que estén muy Sí, bien. doctor, nos vemos hasta el viernes. Nos Bye. vemos el Viernes, viernes. doctor. Gracias, doctor.